Gracias. Nuevamente, buenas noches a todos. Entonces, nuevamente el Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua los invita en este momento a su segunda reunión virtual. Es una sesión informativa de nombre Privacidad y Protección de Datos. Muy amablemente, los licenciados en Derecho, Blanca Gabriela González Chávez y Júpiter Quiñones Domínguez, son los que nos van a instruir al respecto de todos estos nuevos temas. La idea, antes de presentarlos a ellos como tal, es conocer un poco más acerca de todo lo que es cuáles son los datos sensibles, cómo manejarlos, cómo manejar toda la información a través de las redes sociales, de las páginas web y pues como la información digital que básicamente hace parte ya de nuestro código casi genético, ahora es nuestro código digital. Entonces me pareció muy importante realizar una reunión acerca de este tema, previo a empezar con los temas que les envié de la encuesta, que ya en el transcurso de la próxima semana les envío los datos de qué salió y cómo se van a realizar las sesiones posteriores. ¿Por qué este tema? Porque en la vida actual, no solo como médicos, sino como personas, todos debemos conocer todo lo relacionado con esto. Es algo que ha cobrado relevancia en todos los ámbitos en general. Todas las autoridades alrededor del mundo han reconocido la importancia de manejar de forma adecuada la información y se han emitido regulaciones en muchos países y México pues no ha sido la excepción. Entonces es importante que todos conozcamos estos datos y ya que estamos pues en este grupo organizado de la pediatría, pues aprovechar para reunirnos y poder vernos y oírnos al menos de forma virtual y conocer algo al respecto. Realmente es un tema que es súper importante, del que desconocemos la mayoría, lo valiosa que es la información. No sé cuántos de los que estemos aquí realmente manejen esto en sus consultorios. No es solamente para los consultorios, también está relacionado con la realización de la página web que está en proceso de elaboración y de todo el manejo que se va a hacer de información a través de las redes sociales, a través del colegio estatal. Entonces espero que sea un tema útil, que los licenciados nos van a hacer el favor de ilustrarnos de una forma precisa, sencilla y concisa. Ahora sí me permito presentarlos. Está con nosotros la licenciada Blanca Gabriela González Chávez. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UASH. Es maestra en Derecho Político y Administración Pública por la Facultad de Derecho de la UASH. Y pertenece es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y miembro del Instituto Mexicano del Amparo del 2013 y 14 a la fecha. Ha ocupado múltiples cargos del 2008 a la fecha, pero dentro de los que se encuentran muchos, pero no sé si quieran que se los lean o seguimos a continuación con el licenciado Júpiter. Él es licenciado en Derecho de la UASH también, especialista en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Derecho, diplomado en Estudios Avanzados de Derecho Constitucional. Apagan el micrófono, por favor. Por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Derecho. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de la UASH y es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, de la Barra Americana de Abogados. Perdón. ¿Quién será que tiene el micrófono abierto?
Les pido por favor que apaguen el micrófono. Lo silencien. Perdón. Bueno, siguiendo, el doctor Júpiter Quiñones Domínguez es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, de la Barra Americana de Abogados, del Instituto Mexicano del Amparo, del cual es delegado en Chihuahua del 2014 a la fecha, del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, donde fue presidente del capítulo Chihuahua durante el bienio 2019-2020. Por lo tanto, pues son dos, el doctor y la maestra, son dos personas que están completamente capacitadas para ilustrarnos al respecto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación que les realizó el colegio a través del doctor Daniel Casas y bienvenidos. No sé si el doctor Casas quiera decir algo antes. No, solamente agradecer mucho el tiempo que se dan para estar con nosotros y compartir sus conocimientos. En lo personal, tengo la oportunidad de conocerlos de algunos años y ha sido un beneficio bien importante y sobre todo me han ayudado en este tema a manejarlo en mi consultorio de una forma, pues, al menos con un poquito de conciencia de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Y que bueno, sobre todo que les haya interesado el tema, para nosotros es grato saber que ustedes, los médicos y pues de su especialidad de pediatría, están interesados en conocer, en aplicar, en trascender en el tema, ser puntuales en el conocimiento y les digo en la aplicación. A nosotros nos es muy grato estar aquí y al contrario agradecemos mucho la oportunidad, esperamos ser de utilidad. Vamos a quedar a sus órdenes en nuestros teléfonos, en nuestra web, para cualquier duda. Ahorita por el tiempo, pues trataremos de ser breves, pero muy precisos y dejar ideas, sembrar en ustedes ideas que si tienen alguna duda en particular, podemos con todo gusto en lo posterior ayudarles. Yo quedo a sus órdenes. En esta ocasión, por el tiempo y la dinámica, el maestro, el doctor Júpiter Quiñones, va a desarrollar la presentación y yo voy a estar aquí pendiente también para cualquier duda y aclaración y quedando a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, igualmente agradezco al doctor Daniel Casas, a la doctora Lucía Rey por la tan atenta invitación y como decía la licenciada Gabriela, pues nos da mucho gusto el poder estar aquí compartiendo con ustedes algunas inquietudes que pues hemos venido desarrollando profesionalmente y que generalmente nos interesa abonar en la cultura del respeto a la privacidad y protección de datos personales en todos los ámbitos de la vida, porque es algo que en México tenemos un tanto cuanto descuidado. Como comentaba la doctora Lucía, desde hace que no te interesa para nada el se ha venido Licenciado, desarrollando cierta normatividad en materia de protección de datos personales y pues México no se ha quedado atrás. No sé, perdón, es que escucho como un eco. Sí, espéreme un momentito, por favor, mientras la doctora Claudia nos silencia los micrófonos. Perdón. A todos los participantes, apaguen sus micrófonos, por favor, para que tengamos una audición correcta y no perdamos el tiempo. Gracias. ¿Sí? Bueno, esperemos a ver. Ok. Bueno. Adelante. Entonces,
comentaba, desde el año 2010 se dicta la Ley Federal de Protección de Datos de los en posesión de particulares, y desde entonces, ya vamos sobre 11 años, tendríamos que entender que todos los sujetos, personas físicas o personas morales, que obtengamos datos personales de nuestros clientes o de las personas con las que tenemos relaciones jurídicas, somos responsables de la protección de esos datos. Sin embargo, como comentaba hace un momento, la cultura de la protección de los datos personales no ha permeado tanto en el país por diversas razones, desde luego culturales, y algunas otras también por omisiones de las propias autoridades, que en particular, tengo que decirlo, tienen un gran rezago en esta materia y no han hecho suficientes actividades para poder de alguna manera promocionar o de alguna manera verificar el cumplimiento de las leyes en todo el país, porque esto es a cargo del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, y bueno, es un órgano que está centralizado en México y que tiene la responsabilidad de verificar la protección de datos personales en todo el país, y a veces no se da abasto. ¿Qué es lo que viene sucediendo de unos años para acá? Y eso es tal vez parte de lo importante de esta plática, que el instituto se ha vuelto reactivo. Es decir, no obstante que legalmente tienen la obligación, de alguna manera, de promover y difundir la cultura de la protección de los datos personales, tienen la obligación de verificar que los sujetos responsables de tratamiento de datos personales cumplan con sus obligaciones legales, pues como no puede abarcar todo el país, lo que hace es que reacciona ante las denuncias, ante las quejas o ante las demandas que los particulares han venido estableciendo en contra de responsables del tratamiento de datos personales que por alguna razón cometen alguna omisión e incurren en algún tipo de responsabilidad. Y esto sí, cada día ha ido avanzando. Yo platicaba con la doctora Lucía, y el doctor Casas también, pues de alguna manera ya tiene la experiencia de que cuando comenzamos a adentrarnos en nuestras responsabilidades como personas, por ejemplo, en este caso, que ofrecemos un servicio profesional, cuando caemos en la cuenta de la obligación que tenemos respecto de nuestros clientes de proteger los datos personales, comenzamos también a ser de alguna forma conscientes de la obligación que todos los demás responsables con los que interactuamos tienen en relación a nuestros propios datos personales. Es decir, una vez que nos adentramos en la cultura de la privacidad y protección de datos, se convierte en una espiral virtuosa en la que cada vez las personas se hacen conscientes de sus derechos y de sus obligaciones en la materia, y me parece que todo esto es en beneficio a la protección de los datos. Porque a final de cuentas, como se dice, detrás de un dato personal hay una persona. No estamos hablando nada más de información, estamos hablando con el derecho, los derechos, la moralidad de una persona, la integridad muchas veces moral, muchas veces la integridad, la honra de la persona, etcétera. Y por ello tenemos que ser muy, muy, muy ciertos en resaltar la importancia, y en este caso en particular, y eso me da mucho gusto, que profesionales del área de la salud, como son ustedes, de alguna manera estén interesados en conocer esta situación, porque precisamente son de las áreas que más tratan con datos sensibles, ¿sí? Que ahorita en un momento con la presentación, pues vamos a más o menos a definir lo que es un dato sensible. Les pudiera decir, de acuerdo a las sanciones del INAI, los dos grandes sectores que se pelean en el primer lugar en multas y sanciones es el sector de servicios a la salud y el sector de servicios financieros. No tengo la estadística así cierta, pero nada más con entrar
a la página del INAI y ver las sanciones y ver todos los sujetos responsables sancionados, siempre se da uno cuenta de que son o instituciones financieras o instituciones de salud. Entonces, de ahí la importancia de conocer estas obligaciones. Entonces, me voy a permitir compartirles la pantalla para más o menos poder presentar algunas generalidades de lo que implican estas obligaciones. Sí se está compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, se está compartiendo. Gracias. Bien. Ok. ¿Qué es la protección de datos en posesión de particulares? Bueno, en principio es la obligación que nos corresponde a todos los que de alguna manera obtenemos datos personales de terceros titulares de los mismos. Y hay que comprender que proteger los datos de las personas es una obligación. ¿Por qué? Porque la privacidad es un derecho humano. Es decir, toda persona que de alguna manera comparte con nosotros sus datos personales, de alguna manera tiene el derecho fundamental a que garanticemos la protección de los mismos y con ello se garantice también la privacidad. Proteger los datos personales además nos hace más competitivos y previene riesgos y sanciones mayores como las que vamos a comentar en un momento. ¿Qué son los datos personales? La Ley Federal de Protección en posesión de datos en posesión de particulares establece que se entenderá por datos personales cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Y no nada más identificada o identificable, sino que con el dato pueda llegar a ser identificable. En ocasiones hay que comprender que lo que nos identifica, pues obviamente un dato personal obvio es el nombre, ¿no? En el momento en que escuchamos el nombre, ya la finalidad del mismo es identificar a la persona. Pero en ocasiones podemos escuchar determinados datos aislados que al asociarlos, ¿sí? Que al asociarlos nos lleva a identificar a la persona. Por ejemplo, si me dicen, no, pues es que hay un pediatra muy bueno, muy reconocido, que tiene su consultorio en tal parte y que además vive en tal parte porque es vecino de un amigo y de alguna manera empieza uno a hilar ciertos datos sin que nos digan quién es la persona, pero cuando los asociamos se puede llegar a una conclusión en cuanto a la identificación de la misma. Entonces, todo dato que permita la identificación de una persona es un dato personal. Ahora bien, datos personales sensibles. Estas definiciones son definiciones legales, ¿eh? Son aquellos datos personales que afecten la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, el estado de salud presente y futuro, la información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, opiniones políticas u orientación sexual. Esto es enunciativo más no limitativo. Obviamente, datos como por ejemplo el ADN, ¿sí? La huella dactilar, que son datos biométricos, pues desde luego que son datos sensibles precisamente por la precisión que tienen al identificar a una persona y que en algunas ocasiones pueden también llevar la exposición de la misma a un riesgo como pudiera ser la suplantación de identidad o al escarnio público en el caso de los otros, ¿no? Como la orientación sexual, la afiliación sindical, la creencia política, religiosa, etc. ¿Qué es un responsable de datos personales?
Responsable es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales, ¿sí? Es decir, si yo en mi despacho, porque también los abogados, todos los servidores que ofrecemos servicios profesionales al público, somos responsables de los datos que recibimos por parte de nuestros clientes. Y el tratamiento, pues es precisamente la pregunta obligada que sigue. El tratamiento es la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. Eso es lo que nos hace responsables, de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos, el obtener datos personales, almacenarlos o utilizarlos. Y sobre todo, algo muy riesgoso si no estamos conscientes de lo que implica el transferirlos, ¿sí? Nos puede llevar a una responsabilidad en caso de que se haga un mal uso de esos datos personales. ¿Cuáles son las obligaciones legales de los responsables? Dice la ley, todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso o acceso o tratamiento no autorizado. Es decir, nosotros somos responsables de realizar todas las acciones para mantener protegidos los datos personales de nuestros clientes. Y déjenme decirles, ahorita que hablaba de datos sensibles, como ustedes pudieron apreciar, los datos relativos a la salud de las personas es un dato sensible. Y si estamos hablando de la salud de un menor de edad, es un dato doblemente sensible, porque la ley de niñas, niños y adolescentes establecen una protección reforzada en materia de los derechos de los niños, y dentro de esos derechos está la prohibición de cualquier injerencia a su privacidad, ¿sí? Que venga a ser de tipo arbitrario. ¿Por qué nos debe de interesar la seguridad de los datos personales? La protección de datos personales es una obligación de todas las personas que los obtienen y tratan independientemente del consentimiento de sus titulares. Las razones mínimas para su protección son las siguientes. La protección de datos personales es un derecho humano que los titulares de los mismos para los titulares de los mismos y una obligación para quienes los utilizan. Ayuda a prevenir y mitigar los efectos de una fuga o un mal uso de los datos personales. Evita afectaciones económicas debido a multas, compensación de daños y pérdida de clientes e inversionistas. Aumenta la competitividad, mejora los procesos de la organización y el nivel de confianza de los consumidores, inversionistas y titulares de los propios datos. Y no obstante lo anterior, y más allá de minimizar el posible impacto económico por la imposición de sanciones por parte de la autoridad, el principal beneficio es establecer medidas de seguridad, documentarlas y mantenerlas, radica en el aumento de la certidumbre y confianza de los titulares de datos personales. Al mismo tiempo, se aumenta la competitividad del mercado en general, se mejoran los procesos de la organización y la eficiencia, y se facilita la inversión incluso desde otros países. Porque si bien, como lo dije hace un momento, en México vamos lento, en otros países está sumamente adelantado este tema, y ya muchos inversionistas o socios potenciales pues siempre van a preguntarnos, oye, ¿cuál es tu política de privacidad y protección de datos? Aquí transcribo para darnos una idea, más o menos, las sanciones que establece la ley en caso de mal uso de datos personales. Hay un apercibimiento para el responsable. Hay multas, no lo voy a leer todo, que pueden ir desde 100 hasta 160,000 días. De UMAS ya no se aplican los salarios mínimos, sino unidades de medidas de actualización, que andan ahorita más o menos como por los 89 pesos.
multa de 200 a 320,000 días. Esos 320,000 UMAS andarían rondando más o menos los 30 millones de pesos, ¿no? En cuanto a una sanción de ese tamaño. Y interesante el artículo, la fracción 4. En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas en los incisos anteriores, se impondrá una multa adicional que irá de 100 a 320,000 días. ¿Sí? Y lo dice, tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por 2 veces los montos establecidos. Entonces esto se vuelve estratosférico. Y también se pueden cometer delitos, ¿no? Que eso ya implicaría, obviamente, acciones realizadas con dolo o mala fe. Se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro, provoque una vulneración de la seguridad a las bases de datos bajo su custodia. También se sanciona con prisión de 6 meses a 5 años al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos. Así que en este caso pudieran ser, en el caso de sus actividades, pues desde luego los padres o tutores de los menores. Y tratándose de datos personales sensibles, las penas a que se refiere el capítulo se duplicarán. Otra vez la misma prevención. Dato personal sensible, hay duplicidad de sanciones. Entonces, bueno, hasta aquí llega. Se me había olvidado que había quitado una diapositiva donde viene es una foto que me gusta mucho, donde hay muchísima gente con una pancarta que dice aceptamos términos y condiciones de privacidad. ¿Cuántas veces, y eso tiene que ver precisamente con la cultura de la protección de datos personales, cuántas veces no aceptamos los términos y condiciones que nos ponen por todos lados sin verificarlos? Como anécdota les puedo decir que en Estados Unidos hicieron un experimento y en unos términos y condiciones de una página web se establecía la venta del alma al diablo. Y más o menos 40% de las personas aceptaron, de las personas que entraban al link, aceptaron el término de condiciones que se establecían ahí. Luego entonces, de esa magnitud, ¿sí? De esa magnitud es la necesidad de que todos como sociedad, como ciudadanos, como prestadores de servicios, estemos conscientes de nuestros derechos y nuestras obligaciones en materia de privacidad. Hasta aquí mi intervención. Dejo una pausa para si quieren y tienen algunas dudas, que yo sé que las tienen, poder platicarlas entre la licenciada Gaby y su servidor. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por su explicación. Realmente dudas yo creo que tenemos muchísimas. A mí me gustaría empezar por decirle, ¿qué nos recomienda usted que nosotros deberíamos tener en cuenta en nuestro consultorio como tal? Tiene apagado el... Está hablando y no se le escucha. ¿Ya? ¿Sí? Ahora sí, ya. Bueno, les decía que más que una recomendación que pudiera hacer un servidor en buen plan, así que en un plan amistoso, la verdad las cosas es que lo que tenemos que hacer todos los prestadores de servicios es cumplir con la ley. Es decir, la ley no puede estar sujeta a recomendaciones, la ley se estableció para cumplirse. Entonces estamos más bien ante una materia de regulación.
o cumplimiento de regulación. Que esto también es un tema que ha ido creciendo mucho en México y que de alguna manera, como muchos temas, no sé si en la medicina pase, pero en el derecho es muy común, nos viene del derecho, sobre todo anglosajón, del derecho norteamericano. Cada vez más empresas, a la hora de invertir o de asociarse con empresas mexicanas, revisa qué grado de compliance, qué grado de cumplimiento regulatorio tiene tu empresa. Si tienes ya en empresas grandes, incluso tiene que haber un jefe de protección, de departamento de protección de datos personales, así como tiene que haber uno en materia fiscal, así como tiene que haber uno en materia del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, más que recomendación, yo lo que les pudiera decir es que existen una serie de obligaciones legales que estamos obligados a cumplir, y que si bien es cierto, como lo dije hace algún momento, podemos estar, como tal vez lo hemos hecho, como tal vez lo hace nuestros colegas, trabajando, tener 10, 15, 20 años sin cumplir con la ley. El gran problema es cuando tenemos un incidente y nos damos cuenta de que no estábamos cumpliendo con nada y que eso agrava nuestro grado de responsabilidad. En el carro, ¿Sí? nada más se Porque al final bajó de Gonzalo por la cuentas, llave. Y yo ya les había comprado tacos del venadito para que cenaran. Un momento, Entonces licenciado, se llevaron perdón. los tacos. Por favor, les pido a los que tengan los micrófonos abiertos que los cierren. La doctora Claudia es la que los estuvo cerrando y cerró todos y los volvieron a abrir algunas personas o los que ingresaron después. Es por respeto hacia las personas que nos están dando la plática y hacia todos los que estamos interesados en oír la información al respecto. bueno, Muchas gracias, una disculpa. no hay problema. Es el punto de estas herramientas que ahora en la época pandémica nos tenemos que ir acostumbrando a utilizarla, ¿no? Pero bueno, comentaba, el problema del cumplimiento o no, que puede ser una decisión y que incluso es una decisión ética en principio, es decir, el punto aquí que nos tendríamos que preguntar, ¿vamos a cumplir con la ley porque queremos cumplir o porque tenemos temor de que venga una sanción? Porque si lo que nos lleva a cumplir con la obligación de ley es el temor, pues yo les pudiera decir, realmente, así como pueden decirme, yo tengo práctica de 20 años y nunca he tenido ningún problema, ¿sí? Entonces, si la sanción es lo que nos motiva a cumplir con la ley, pues podemos jugar al juego de las probabilidades y decir, bueno, yo no cumplo y ya si me toca la de malas, pues ya veré. Pero lo cierto es que el hecho de la cultura del compliance, del cumplimiento regulatorio, es la cultura de la prevención. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que intentar al cumplir con nuestras obligaciones legales es prevenir que no se causen daños. Primero, porque al final de cuentas, como lo dije hace un momento, detrás de cada dato personal hay una persona. Y ante una vulneración de datos personales, es posible que se cause un daño a una persona o varias personas. Entonces, lo primero que hay que hacer éticamente es pensar en las personas que depositan su confianza en nosotros cuando nos otorgan los datos personales. Eso es lo primero que yo les diría. Segundo, efectivamente podemos jugar al juego de las probabilidades, pero aquí lo interesante es que cada vez hay más acciones y más quejas en relación a este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Pues precisamente porque así como ahorita lo estamos platicando, si en alguna ocasión posterior ya pudiera tal vez dar un taller que nosotros manejamos como taller de protección de datos personales, como lo dije al algún principio, nos va cambiando nuestro pensamiento en relación a los datos personales y nos hacemos conscientes de nuestros derechos. Y así como somos conscientes de nuestras obligaciones para con nuestros clientes, somos conscientes de lo que le debemos de exigir a terceros cuando tratan nuestros datos personales, perdón. Y en ese sentido, cada vez hay más denuncias, quejas, demandas, etcétera. Ya vimos más o menos cuáles son las sanciones en materia económica y en materia penal
por vulneraciones a los datos personales. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, cuando hay una vulneración a un dato personal ya verificada por parte de un responsable, para poder más o menos tasar proporcionalmente la sanción, una de las cosas que toma en cuenta es el grado de cumplimiento que él maneja en su empresa o en este caso en su consultorio, en su despacho, etcétera. Porque al final de cuentas, a cualquiera le puede pasar una fuga, un error, una vulnerabilidad. Es decir, como dicen por ahí, al mejor cocinero se le va el tomate entero. Pero no es lo mismo que la autoridad llegue y diga, oye, tuviste una fuga, una brecha aquí de datos personales, de privacidad, y estoy dándome cuenta que tú no tienes absolutamente nada para prevenirla. Entonces, tu negligencia, tu responsabilidad va a ser mayor. De igual manera, ante una demanda, porque hay que ver, una cosa es la sanción por parte de la autoridad y otra cosa es el derecho que tiene una víctima en su vulneración de la privacidad a una compensación económica por daño moral. Entonces, en ese sentido también juega en parte el grado de responsabilidad que tiene el responsable al momento de que se dio la vulneración. Entonces, como yo les digo, en principio el cumplimiento tiene que ser para mí por razones éticas, por protección de nuestros clientes y en segundo, pues ya si se trata de riesgos, nada más estar bien conscientes de que cada vez hay más acciones y ha habido desde hospitales, empresas, hasta profesionistas, ha habido abogados, ha habido despachos de abogados que han sido sancionados por fuga de datos personales. Entonces, realmente aquí la cuestión es una cuestión de compromiso con el cumplimiento de la ley, más que una recomendación como tal. Y miren, yo quiero abonar un poquito ahí. Yo entiendo y hemos tenido la oportunidad de ser amigos del doctor Daniel Casas. Entiendo que no es mala voluntad de parte de ustedes, no hay dolo en la fuga de información, porque en su pensamiento quizá ahorita estén diciendo, bueno, no, yo no tengo problema con la fuga de datos, ¿no? Pero a veces a nuestra asistente, a veces a nuestra secretaria, a nuestro pediatra amigo que no se había informado sobre la importancia de la protección de un dato personal o de un dato personal sensible, se fuga un dato. Y precisamente no había dolo por parte de ustedes. Ustedes pues querían cumplir en la medida de lo posible con su aviso de privacidad, que supongo que todos tienen ahorita, pero resulta que precisamente como no tenemos el esquema que ahorita mencionaba Júpiter, el esquema de políticas de privacidad, tenemos ahorita una cultura o una moda, ¿no? Todos escuchamos aviso de privacidad, y la verdad, seamos honestos, a veces ni lo leemos. Entonces nuestros pacientes muy probablemente tampoco lo leen, pero nosotros ahí pues nos estamos protegiendo, ¿no? O sea, de que nosotros cumplimos, pero ese aviso de privacidad es solamente una parte de todas las políticas que se deben implementar en el consultorio. Entonces, les digo, la fuga puede venir de alguien no informado. Nosotros, cuando estuvimos en el consultorio del doctor, que es nuestra primera experiencia en consultorios, hemos tenido experiencias en despachos o entes gubernamentales, pero ahorita pues hablando del tema específico con ustedes, cuando hablamos con su personal, le dijimos, es muy importante darles tips, entrenarlos de qué manera se protegen hasta en el día a día, en lo cotidiano. Todos hemos sido testigos de escuchar incluso datos que no tendríamos por qué escuchar. Y nos parece sencillo o nos parece insignificante, pero no sabemos quién está a un lado. Entonces, toma mucha relevancia este tema, como lo decía Júpiter, un poquito recapitulando, para nosotros, para que no nos multen, pero por ética, por resguardar a esos niños o a esos papás, nos importa como
para que no nos multen, les digo, para cultura, pero también, o sea, el tema de protección viene a dar una seguridad social, o sea, una seguridad en el sentido de nos cuidamos todos, ¿no? Como ahorita decía, si yo cuido, también ya me informo, ustedes también se van a exigir protección de datos en otros lados donde les piden, ¿no? Datos personales. Entonces, les digo, es importante ahorita que decían, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, ¿qué diríamos nosotros? Cumplir, ¿no? Cumplir con todo su esquema de privacidad, protegiendo a sus clientes y entrenándose, adentrándose un poquito más en el tema en cuáles son sus derechos, cuando ustedes no tienen por qué dar más datos de los elementales, cuando ustedes tienen que pedir un consentimiento informado, cómo debe estar redactado su consentimiento informado, cómo debe estar redactado su aviso de privacidad. No debe ser genérico, debo de ser específico. Son muchas cuestiones y puntos que guarda este tema. Y que, como decíamos ahorita, es nada más falta de conocimiento. Yo sé que no es falta de voluntad. Así es, pero ¿verdad? por ejemplo, ahorita sabemos que es importante conocer las obligaciones. El primer paso ya está dado, es querer conocerlas. Así es. Entonces, ya dentro de las obligaciones sabemos que tenemos deberes y tenemos derechos. Es más fácil caer en cuenta de cuáles son nuestros derechos que de nuestros deberes como tal, no solo de nosotros, sino de las personas que trabajan con nosotros en el área del consultorio. ¿A qué personas o instituciones aplica? A todos prácticamente, ¿verdad? A todos. Aplicaría esto. ¿Cómo debemos solicitar el consentimiento? Sí. Nosotros como médicos en cuanto al consultorio, o nosotros como médicos en cuanto a los datos que vamos a dar en nuestra página web o en cosas así. Sí. Bueno, ahí se tiene que hacer primero el análisis de qué tipo de datos se recaban, ¿no? Hay ocasiones en que, bueno, si voy a recabar datos sensibles y tengo que hacer un consentimiento expreso, no me tiene que firmar, ¿no? O sea, el consentimiento informado es o sea, si le doy a conocer, pero hay otras ocasiones en que tengo que recabar su firma para ciertos datos, pero ese análisis se hace en lo particular, ¿eh? O sea, no es genérico. Incluso el aviso de privacidad no es genérico. Se usa ahorita, bájalo de internet, ponle tus datos y no está bien. A la hora de que lo revise la autoridad competente, o bueno, miren, yo quisiera hacer así bien, pues como en palabras muy simples, ¿no? También hay cada vez gente, o sea, mala, ¿no? Que a veces nos quiere perjudicar o no le gustó cómo lo traté, hasta en eso, o sea, no sé, ya sé, voy a interponerle una denuncia ante el INAH, de verdad, o sea, sí sucede, parece que no, pero sí sucede. Entonces, el aviso de privacidad, les digo, no es genérico, el consentimiento no siempre es genérico, a veces tiene que ser consentimiento informado o a veces tiene que ser consentimiento expreso, depende del tipo de datos que se vayan a tratar. O sea, que existen diferentes tipos de consentimiento informado según la persona o la situación en la que se requiera. Bueno, es que aquí yo creo que se están mezclando dos términos. Uno es el consentimiento expreso y otro es el consentimiento informado. El consentimiento expreso es el consentimiento que da una persona en el tratamiento de datos generalmente sensibles. Y el consentimiento informado, ese ya es una cuestión médica que ustedes conocen bien, que es el que se le da al paciente, sobre todo cuando va a exponerse a alguna intervención que pueda acarrear ciertos riesgos, ¿no? Son dos cosas distintas. Uno tiene que ver con la práctica de la medicina y otro con la privacidad. ¿Y el aviso de privacidad? El aviso de privacidad, ese sí, o sea, en el aviso, fíjense, es interesante esto. Ahorita decía la licenciada Gaby, es que el aviso de privacidad es nada más una parte. Yo realmente considero, y generalmente así lo manejo, el aviso de privacidad es la punta del iceberg. El aviso de privacidad es cuando le decimos a nuestro cliente titular de los datos personales que está depositando su confianza en nosotros, le decimos en 2 o en 3 párrafos cuáles son las obligaciones o nuestro compromiso en cuanto al tratamiento de datos personales que él nos está confiando.
Pero para que el aviso sea de alguna manera sustancial, pues tiene que haber toda una política de privacidad que lo respalde, ¿no? Porque como decían, lo bajamos de internet, se lo enseñamos a nuestros clientes, pero no hacemos nada para que ese aviso se convierta en una realidad, que se convierta en una política de privacidad de nuestro consultorio. Entonces, básicamente, pues, ¿qué pudiéramos decir? Lo convertimos en una formalidad vacía. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? De que el aviso de privacidad se redacte con una visión que tengamos de política de privacidad hacia el interior de nuestro negocio. Ok. Bueno. ¿Alguno de los que está escuchando la plática tiene alguna opinión, alguna pregunta, algo que quieran decir? Bueno, yo quisiera hacer algunas preguntas. Yo creo que es un tema bastante interesante y del que a lo mejor muchas veces nosotros estamos muy ajenos. Sabemos que es una situación muy importante, pero pues como tal no se le ha dado la importancia hasta que muchas veces no se ve a lo mejor involucrado algún problema. Por lo que yo estoy proyectando, básicamente yo creo que es importante, así como tenemos nuestra contadora que nos lleva a las cuestiones de las finanzas ante Hacienda, yo creo que también va a ser muy importante que tengamos algún bufete de abogados para que nos asesoren en estas situaciones, porque la verdad son temas que no conocemos, pero que prácticamente se van a convertir en parte de nuestras actividades pues cotidianas, ¿verdad? Me imagino, porque la verdad es un tema como que muy amplio que desconocemos y tendríamos que tener una asesoría específica para poder redactar si hacemos procedimientos en nuestros consultorios o si vamos a hospitales. O sea, yo creo que es muy amplio todo este tipo de situaciones legales. Ok. ¿Alguien más quiere opinar algo? Sí, Lucía, quería Adelante, preguntar nada doctor. más. Por ejemplo, en la medicina privada nosotros hacemos la historia clínica Sí. y pedimos muchos datos que a veces son pues demasiado confidenciales. Por ejemplo, que el niño fue obtenido por fecundación in vitro, cosa que yo nunca me imaginé que iba a pasar. Otros por inseminación heteróloga. Y a la hora de estar haciendo la historia clínica, a veces hasta el papá dice, es que no es mi hijo, por decir algo, es un dato. Entonces, el expediente clínico para nosotros es el alma de nuestro ser como pediatras, pero también es el alma de la confianza que la gente tiene con nosotros. Bueno, por una parte, esa es la pregunta. En esa cuestión de datos que tenemos en la computadora o en físico de la historia clínica, ¿qué implicaciones tiene? La otra, por ejemplo, en lo personal, yo le doy mi teléfono a las mamás, a los pacientes, para que si tienen alguna duda a través del WhatsApp, a través de mensajes, porque a veces es muy difícil estar atendiendo las llamadas, y piden información, inclusive personas que ya viste hace unos 2 o 3 meses, piden información y uno le dice, pues ahorita por lo pronto haga esto y esto, y si sigue mal, pues es necesario una consulta. Entonces, mi pregunta en relación a todos esos datos de privacidad, yo estoy hablando ya a nivel de consultorio, no de Facebook ni de otros medios, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo tenemos que manejarlo? Gracias. Gracias, doctor. Licenciado, Bueno, licenciada. sí, definitivamente que como decía el doctor, el último que intervino, no me grabé el nombre. Chávez Jesús. Reyes.
¿Perdón? El Carlos. doctor Jesús Manuel Chávez Reyes. Chávez Reyes, el doctor Chávez Reyes. La privacidad va más allá de los datos personales, ¿sí? Como usted comenta, hay cuestiones de confidencialidad, ¿no? Que tienen que ver también con el deber de confidencialidad profesional entre el médico y su cliente. Definitivamente que el expediente clínico, aparte de las obligaciones que tienen por norma oficial, debe de garantizarse en la medida de lo posible el resguardo y protección de su contenido. Precisamente existen ciertos procesos que nos ayudan de la mejor manera a tratar de asegurar nuestros expedientes, ¿no? Que hay diferentes tipos de técnicas, o mejor dicho, de medidas de seguridad que van desde las medidas informáticas hasta las medidas físicas, ¿no? Eso ya sería un poco adentrarnos más en la materia, pero sí, definitivamente que ese es, como usted dijo, es el alma o el corazón de la confidencialidad o el deber de confidencialidad del médico. Ahora, lo del WhatsApp, eso plantea problemas mucho más complicados porque a nosotros como abogados también nos sucede y hay un gran debate en relación a la confidencialidad en las redes sociales, sobre todo cuando se tratan este tipo de cuestiones, porque necesitaría toda comunicación que implique deber de confidencialidad debería de llevar un clausulado de confidencialidad, que muchas veces en los correos lo podemos manejar, ¿sí? Para de alguna manera tratar de asegurarnos o respaldarnos de alguna forma en la confidencialidad con nuestros clientes, pero en WhatsApp es prácticamente imposible. Imagínense que a cada WhatsApp le agregáramos la cláusula de confidencialidad, que no está muy definido, nada menos la semana pasada fue un tema de discusión en la barra mexicana Colegio de Abogados, el WhatsApp, no se llegó a una conclusión, hay varias opciones, pero posiblemente la que a mí me pareció de las que dieron más viable es la de si vamos a tratar temas confidenciales, si vamos a establecer que el WhatsApp va a ser un medio de comunicación, pues tenemos que dejarlo de alguna manera asentado en algún otro documento donde exista una cláusula de confidencialidad previa. Eso es hasta ahorita. Y aún así, el problema con eso es que no nos garantiza, por ejemplo, un reenvío de un WhatsApp. Oye, es que a mí ya me llegó el WhatsApp del doctor y yo ya se lo reenvío a mi mamá y a mi suegra. Oye, pues es que el doctor me dice esto y esto, y a mi compadre, porque también alguna vez tuvo una enfermedad parecida. ¿Tú cómo la ves? ¿A ti qué te dieron? Y eso se vuelve un problema. Entonces, por eso les digo, sí es un tema muy complicado, del que todavía son retos que tenemos que ir más o menos encontrando la solución. Existe hoy en día, sí, gracias, perdón, existe hoy en día alguna ley en la que esté establecido el uso de expedientes electrónicos. ¿Qué tipo de expedientes electrónicos se pueden utilizar en caso de que esto exista? ¿O todos tienen que ser escritos a mano y alzado? Bueno, no, existe en el caso médico concretamente existe una norma oficial mexicana de expediente clínico y de expediente electrónico. Entonces, ya de ahí en fuera, la cuestión aquí, más que existe una norma, tenemos que existen prevenciones. A final de cuentas, lo que establece la ley es del encargado del tratamiento de los datos personales. Es decir, una cosa es el responsable, que somos las personas que obtenemos y tomamos decisiones sobre los datos personales, pero en ocasiones tenemos un encargado que puede ser desde un ingeniero en sistemas que nos maneja nuestro soporte de nuestros expedientes electrónicos, hasta un cómputo en la nube de Microsoft, con el que también tenemos una relación comercial para comprarle espacio en esa gran nube del Internet
y poder de alguna manera almacenar ahí nuestros expedientes. Ahí el punto es que en materia de transferencia de datos personales internacional, generalmente priva los tratados y nos vamos a estar a las políticas de privacidad de las grandes empresas. Pero en materia un poquito más local, por ejemplo, del ingeniero que nos auxilia en el despacho, ahí tenemos también que recabar un aviso de privacidad y hacerle saber cuáles son nuestras políticas de privacidad para que él sepa que también es corresponsable o responsable solidario de cumplir con lo que nosotros le estamos garantizando a nuestros clientes. Que eso es algo importante, aterrizándolo un poquito con sus asistentes, sus secretarias, ¿no? O sea, que son a veces las que guardan, trasladan, cuando son físicos y no electrónicos. Ese consentimiento, ese aviso de privacidad, esa capacitación, de decir, oye, no puedes manejarlo de tal manera, no puedes sacarlo, o sea, esa parte los exime a ustedes también, o sea, los ayuda porque cuando viene el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, si por algún motivo llegara a su consultorio, ellos hacen un checklist, ¿no? Si tiene aviso de privacidad, si tiene capacitado a su personal, si tiene medidas de seguridad. Entonces, esas multas que ahorita mencionaba Júpiter, de que van de tanto a tanto, pues se van acortando en tanto ustedes tengan más medidas de seguridad, que la fuga se haya dado por cualquier motivo que no haya sido con dolo, la multa va también disminuyendo en esa relación, ¿no? O sea, en la que sí se tienen todas esas medidas de seguridad. Y ahorita lo que decía el doctor David Linset, pues sí, doctor, nosotros somos un despacho que pujamos por este tema, es novedoso. Ahorita decía Júpiter, tiene muchos años la ley, sí, pero en realidad apenas le están tomando la importancia de vida por la falta del cumplimiento, por la falta de la cultura del mexicano, decir, salió la ley, vamos a cumplir, ¿no? Qué padre sería que dijeran, sí, bueno, ahora sé que estoy obligado a esa ley. Ustedes pediatras, los ginecólogos, todos los despachos, todos los profesionistas que prestamos servicios al público, que tengamos este tipo de voluntad, como lo decía el doctor Linset. Ok, entonces básicamente lo primero es saber que estas cosas existen y que tenemos que estar al tanto de todo este tipo de información. Entonces sería leer y conocer acerca de la Ley de Protección de Datos. Leer y estar seguros de que estamos cumpliendo con la norma oficial mexicana del expediente electrónico, que es la 024, y de la del expediente clínico, que es la 004, ¿verdad? Con eso que empezáramos y luego ya viendo las necesidades de cada caso en particular, pues cada uno veríamos qué tendríamos que hacer según. Algo más que nos recomendaran que deberíamos empezar por leer o hacer para poder adentrarnos más dentro del tema y conocer más al respecto. Pues literatura hay mucha, pero así enfocada concretamente a la Casa de la Salud, pues están las normas oficiales. De ahí en fuera todo lo demás es genérico. Y sí, definitivamente, sí es algo importante a considerar porque ahorita decía Gaby que sí, que tiene 10 años, pero es relativamente nuevo porque está creciendo la cultura de la protección de datos personales. Sí, sin embargo, algo que se me olvidó comentar, en la prepandemia, le llamo yo, no recuerdo si fue finales del 19, principios del 20, que estuvimos por ahí en un encuentro iberoamericano en materia de protección de datos en Ciudad de México, llamaba la atención cómo la agencia, estaba la titular de la Agencia Española de Protección de Datos Personales y estaba recomendándole al INAI que para de alguna manera incentivar la cultura, pues lo que habían hecho ellos en España era algo muy sencillo, agarrarse a multar, a verificar y a multar. Y ahí decía la titular de la agencia, decía, ahí matas 2 pájaros de un solo tiro.
incentivas y tomas recursos. Si traes presupuesto bajo, pues con los recursos de las multas te recuperas, ¿no? Y también otra cosa que platicaba el titular del Instituto Chihuahuense, del ICHITAI, que ya en la reunión que tienen ellos en el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, están abogando porque existan reformas de ley para que ya le den a cada instituto local de cada estado, le den facultades de verificación en materia de protección de datos personales. Si eso llegara a pasar, la cosa se va a poner muy interesante porque va a empezar a haber muchísima verificación. Yo pues, me imagino que se va a triplicar o cuadruplicar, sobre todo con el afán recaudatorio, porque hay que, así como lo dijo esa mujer, no recuerdo el nombre de la titular española, pues hay que entender que también a veces las autoridades actúan de esa forma, ¿no? Con ese afán recaudatorio. Es mucha la normatividad y la verdad de las cosas es que vale la pena al menos tener conciencia de estas leyes, doctora Lucía. Ok. Bueno, eso sería en cuanto a lo relacionado con el consultorio. Básicamente, esta idea surgió de que estamos iniciando con la digitalización del Colegio Estatal de Pediatría. Y al ver todo lo que se necesitaba hacer para poder tener un adecuado manejo de los datos y de la información en la página y en las redes sociales, surgió la duda de que en muchos de los consultorios de nosotros y de nuestros conocidos no se manejaban este tipo de datos. Entonces, me pareció importante que todos los que pudiéramos o estuviéramos interesados pudiéramos estar al tanto de qué datos o por dónde empezar a adentrarnos en el tema. Entonces, la verdad, pues yo les agradezco muchísimo a los dos por haber estado dispuestos a responder nuestras preguntas. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o duda. Pueden aprovechar que están los dos licenciados en la mejor de su disposición para responder a dudas. No siempre tenemos esa posibilidad de que los abogados nos estén escuchando y nos estén dando la opción de darnos respuestas de esta manera. No veo a nadie con la manita levantada. ¿Alguien que quiera decir algo? Ok. De cualquier manera, nuestros datos de contacto se los dejamos, doctora, para cualquier duda, cualquier situación que se les presente. Tenemos nuestra página web y los teléfonos los tienen pues usted, que es la presidenta del colegio. El doctor Daniel Casas también tiene ahí nuestros contactos. Y quedamos a sus órdenes, doctores. Ok, pues yo de verdad muchísimas gracias por los datos. Yo a medida que me he ido metiendo en esto, he ido conociendo cada vez más y más información. Se amplía el panorama de una forma impresionante y realmente es muy importante. Y yo diría que es vital que todos conozcamos al respecto y que hagamos algo en nuestros consultorios. Yo como presidenta del colegio en este momento, pues les puedo aportar pasándoles de nuevo los datos de las normas que ya las debimos haber leído para que las releamos nuevamente, de la Ley de Protección de Datos, y si alguno está interesado en los datos de los licenciados que muy amablemente nos hablaron acerca de la plática. La idea es que el Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua está consciente en este momento de la importancia de conocer y aplicar esta ley de protección de datos que existe en el país, tener en cuenta su reglamento y las guías emitidas por el INAI, y pues queremos asegurar que lo que se publique en la página y lo que subamos en las redes sociales sea información que sea válida, fiable, y pues que no se vaya a perder o que vayamos a incurrir en algún delito o en algún problema como tal.
por mí pues sería darles las gracias nuevamente, pedirles una disculpa porque no sé cuál de los micrófonos era el que nos estaba dando la mayor parte del tiempo el ruido y la interferencia. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por escucharnos, por darnos la oportunidad de platicar y sobre todo por este interés que están mostrando. La verdad, las cosas es que es muy, muy importante. Me da gusto y doble gusto que sea el Colegio de Pediatras el primero, aparentemente, que yo sepa aquí en Chihuahua, que se interesa por estos temas, porque créanme, aparte de lo que se ve en la estadística del INAI, en materia de salud, nos hemos enterado de cosas verdaderamente sorprendentes que se realizan, no en consultorios, hay que decirlo, en los hospitales. Son cosas que la verdad es que han corrido con mucha suerte, sobre todo los hospitales privados, han corrido con mucha suerte de que las personas no los hayan ya demandado fuertemente por cuestiones de fuga de datos personales. Y que, como bien decía Gaby hace algún momento, no se trata que el responsable no quiera, no le interese o no cuide los datos personales. A veces el problema está en que los datos personales los tratan varias personas y no todos tienen la conciencia ni el compromiso. Y eso ha sucedido también por lo que alcanzamos a ver en varios nosocomios locales. Les agradecemos mucho su paciencia, el tiempo también que nos brindaron para poder escuchar esta breve presentación. Ok, pues nuevamente muchas gracias. Cualquiera que esté interesado, pues podemos ponerlos en contacto. Yo por lo pronto, como colegio, les voy a pasar lo de la Ley de Protección de Datos en el transcurso de esta semana y a reenviarles las normas. Y pues cualquier duda o algo, estamos a sus órdenes también. Entonces... Muy bien, Lucía, muy bien. Mande, doctor Chávez Reyes. Muy bien, mi muchachita, muy bien. Bueno, doctor. Una colombiana invadiendo Chihuahua. Ya soy mexicana, doctor. Sí, ya sé, pero digo, pues, tengo que felicitarte, a mí me da mucho gusto en lo personal. Tú lo sabes cómo los quiero a ti, a David y a tu familia, entonces pues un abrazote y adelante, no hacer sin lado. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Siendo las 21:48, pues damos por terminada la sesión informativa del día de hoy, reiterándole nuestro agradecimiento a los licenciados que con mucho gusto y con toda su disposición nos apoyaron. Gracias a los que nos acompañaron, estuvieron dispuestos a conocer algo respecto a la información. Y pues el Colegio de Pediatría del Estado estamos a sus órdenes en cualquier duda o cualquier cosa que podemos ayudar al respecto. Buenas noches a todos. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Adiós, doctora, qué bella su nietecita. Bye, Lucy. Felicidades. Gracias. Saluda, bebé. No se lo mandes a Kevin.